Dios les bendiga, buenos días. Estamos aquí en la iglesia de Eastside para traer una nueva lección. Mi nombre es Rogelio Tristán, soy su hermano aquí en esta iglesia y Amén. Hoy les vamos a traer la lección número 35 de nuestro libro número 9, El Sendero de la Verdad. La lección se titula Un compromiso con la verdad, que nos la preparó nuestra hermana Sharon Vázquez de Costa Rica. Pero antes de dar inicio hoy a la lección, a esta lección del día de esta mañana, vamos a iniciar con una oración y me gustaría que todos oraran en sus casas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí hoy en tu casa, Señor, y que nos des, Padre, esta oportunidad de hoy aprender, Señor, de estar aquí, Señor, y tratar de discernir qué es lo que tú, Señor, nos estás pidiendo. Padre, te pedimos que pongas tu palabra en mi boca, Señor, que sea tú quien hables a través de mí, que yo sea ese instrumento, Señor, que tú vas a usar en esta mañana y que prepares también mi corazón y el corazón de todos los que escuchan esta lección para poder aprender. Te damos honra y gloria, Señor, por permitirnos tener nuestros ojos abiertos, tener vida, salud. Y gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Como les decía, la lección es la número 35 y se titula Un compromiso con la verdad. El versículo para memorizar se encuentra en el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 16, que es lo que vamos a estar estudiando en Apocalipsis, el capítulo 2, y es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. El versículo para memorizar dice: por lo tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Como les dije, es Apocalipsis, capítulo 2, versículo 16, y el propósito de esta lección es que el alumno comprenda que Dios viene a limpiar a su iglesia de las falsas enseñanzas con la verdad de su palabra. Amén. Entonces, hoy, como les digo, vamos a tratar de aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, que es para lo que estamos en esta lección. Y dice que todos sabemos que toda consecuencia, toda acción tiene una consecuencia, toda acción tiene una consecuencia, y ya sean negativas, positivas, pero siempre hay algo que nuestras acciones va a traer, siempre va a haber una consecuencia. Y Proverbios 26, 2, en la segunda parte, dice: la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Y esta era la enseñanza que se estaba dando a los cristianos en Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Y a lo largo de esta lección veremos y aprenderemos que la palabra de Dios es la única que nos puede ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que Dios nos pide que dejemos y lo que sigamos. Y yo quisiera que leyéramos Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17, y dice el mensaje a Pérgamo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como les digo, vamos a tratar de que a lo largo de esta lección aprendamos a
aprendamos a que la palabra de Dios es la única que nos quita del pecado, la que nos ayuda a discernir lo bueno y lo malo. Y hoy vamos a entrar en Mateo. Dice que el contexto histórico de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad moderna, un centro de la cultura griega y de la educación. Ahí se adoraban, tenían muchos cultos paganos, entre los que se encontraba sectas que adoraban a dioses como Zeus, Dionisio, Asclepio y Atena. Y quizás por esta razón se dice que Cristo le decía la sede del trono de Satanás. Además, esta ciudad, esta parte de Asia, esta provincia de Asia, era un centro religioso importante para los romanos. Y que el dios principal de esta ciudad era Asclepio o Esculapio, un dios griego de la curación. Fíjense, algo que yo no sabía. Se llevaba como insignia una serpiente, y esta es la misma insignia con la que hoy la que tiene para reconocer a un médico. A un médico. Entonces, esto yo no lo sabía, lo aprendí. O sea, porque como lo digo, siempre aprendemos. Entonces, hay algo que uno siempre encuentra cuando estudia estos mensajes, es que siempre hay partes que son en las que se le dice a la iglesia: eres fiel en esto, pero me estás fallando en otras cosas. Y aquí había una iglesia comprometida con su fe. Es que en medio de toda esta situación, porque como les digo, había muchos cultos paganos, dicen que estaba un templo enorme para Zeus, que era uno de los dioses que más se adoraba ahí. Entonces estaba en lo más alto de la ciudad de Pérgamo. Ahí se encontraba este culto. Entonces, como templo, perdón. Entonces, como les digo, ahí había muchos cultos paganos, muchas religiones paganas. Y dice que a pesar de toda esta situación sociocultural, los cristianos de Pérgamo reciben el reconocimiento del Señor por ser una iglesia que retiene el nombre de Jesucristo y no niega su fe. Amén. Esto está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 13 y 14. Y da el ejemplo de Antipas. Él dice que, refiriéndose a él como un testigo fiel, Antipas, si usted lee en Apocalipsis, ustedes saben que él entregó su vida por el Señor. Él murió y nunca negó su fe. Amén. Entonces el término de testigo dice que en el Nuevo Testamento hace referencia a una proclamación en palabras, hechos o sufrimientos. Yo estuve estudiando esto de testigo en un diccionario que tengo, y dice bastantes cosas que la verdad era muy difícil aprenderme todas, pero es algo que uno aquí lo tiene en unas pocas palabras. Dice proclamación en palabras, hechos o sufrimientos. O sea que cuando tú eres un testigo, cuando tú vas a una corte, es porque tú lo presenciaste, tú lo viste ocularmente, tú sabes qué fue lo que pasó. Eso es ser un testigo, no es solamente decir por decir, hablar por hablar. Y entonces nosotros sabemos que Antipas se le utilizó para referirse a él como un testigo fiel. En Apocalipsis 1.5 también se menciona este mismo término para nuestro Señor Jesucristo, cuando se dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Fíjense, era tan difícil ser un testigo así en Pérgamo por todo lo que estamos hablando, de todas estas religiones paganas, todos estos cultos a dioses que ni siquiera te responden, que no tienen respuesta a ninguna de tus necesidades. ¿Por qué? Porque estas mismas religiones eran amenazantes para la iglesia, amenazaban con terminarla. Y entonces por eso les digo que era muy difícil ser un testigo fiel en Pérgamo. Era una tarea muy, no era una tarea muy fácil, era algo difícil, porque aquí en esta parte, en Pérgamo, cuando no se te pedía que
hicieras culto al emperador, cuando no se te pedía de buena forma, se te obligaba. Correcto. Se te obligaba a que lo hicieras. Fuerza. Sí, era la fuerza. Entonces, imagínense lo difícil que era para estas personas. Y dice que también teníamos una iglesia moralmente adaptada, y es lo que estamos viendo, que nosotros hemos estudiado con nuestra pastora, con nuestro pastor, otras iglesias, y siempre se nos dice que hay una parte buena y una parte mala. Yo tengo aquí en mi Biblia que dice, vamos a poner unos ejemplos, ¿verdad? Dice que, por decir, en Éfeso era el celo por la doctrina y la paciencia, pero la crítica era la pérdida del primer amor. En Esmirna, que eran espiritualmente ricos y soportaron la persecución, no hubo crítica. Aquí en Pérgamo dice que se retiene el nombre de Cristo y no se ha negado su fe, pero la crítica está aquí, las falsas enseñanzas. Y dice que en el caso de esta iglesia de Pérgamo encontramos dos situaciones, y nos dice Apocalipsis 2:14, dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y otra es, la segunda es, dice, toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas, el versículo 15. Entonces hay un término común aquí que es la palabra tolerancia. El diccionario teológico de Barclay, nos lo pone nuestra hermana Sharon Vázquez de Costa Rica, dice que el término tolerancia se refiere, entre otras cosas, dice, al punto de vista de muchos liberales. En cuanto a doctrina y práctica, dice, hay una tolerancia cristiana, pero también una que es traición. Y sí, porque uno muchas veces permite que entre en cualquier cosita, uno tolera cualquier cosita en nuestra iglesia, y eso hace sentir que Dios se sienta traicionado. Exacto. Que Dios se sienta traicionado por nosotros, porque como nosotros sabemos, nosotros tenemos nuestra doctrina aquí en la palabra. Amén. Nuestra espada. Amén. Yo hace días estuve viendo un video en YouTube, y se hablaba sobre una entrevista a una persona del narcotráfico. Lo miré unos pocos segundos porque la persona empezó a decir unas barbaridades de que no, nosotros no somos extorsionadores, nosotros no somos malos. Y hubo personas que en los comentarios pusieron, Dios bendiga a esta persona y la cuide. Wow. Dije yo, wow, o sea, ¿de dónde sacas tú que Dios bendice a estas personas? ¿De dónde lo sacas? Otra persona puso, sí, Dios no hace, ¿cómo se dice? Excepción de personas. Dios bendice a todos. Y bueno, pues yo no lo he encontrado eso en la Biblia. Yo he leído y yo no encuentro donde uno pueda decir que Dios bendice a las personas malas. Entonces, uno tolera todas estas cosas porque te dicen, no, es que yo soy de esta religión y aquí se nos enseña esto. Sí, adelante, hermano. Bueno, mi hermano, nada más quería decirte que la invitación para todos venir a los pies de Dios y arrepentirnos está hasta para los maleantes. Sí, sí. Pero el problema es que queremos bendición de Dios y seguir haciendo las mismas cochinadas del mundo. Y creen, no, por favor, bendíceme. Y uno sigue en lo mismo, ¿verdad? No hay reforma, no hay arrepentimiento, no hay nada. Sino que nada más lo que queremos es la bendición de Dios. Sí. Y ahí está, como los comentarios que estabas diciendo tú, está muy equivocado lo que estabas leyendo, muy equivocado. Sí, porque usted mismo lo ha dicho, pastor, cuando uno viene a los pies de Cristo y se arrepiente, el arrepentimiento está para todos, pero, o sea, el perdón está para todos cuando tú te arrepientes, pero estas personas no están arrepentidas. Exacto. No están arrepentidas, hacen lo malo, y ¿cómo vas a pedir tu bendición para ellas? Amén. Entonces, estas cosas no se pueden tolerar. Bien Uno dicho. no puede tolerar que estas cosas se digan en nuestra iglesia, Así es. que se pida, ay, no, voy a pedir una oración para la persona fulana que está haciendo cosas muy malas. No, se le pide oración para que esa persona se arrepienta. Amén. Amén. No para que se bendiga. Sí. Entonces, en el caso específico de aquí que se estaba dando entre los cristianos de Pérgamo, dice,
había que permitían entre ellos falsas doctrinas y la adaptación de una vida de libertinaje en lugar de la verdadera libertad. La verdadera libertad nosotros la tenemos aquí, aquí, y la tenemos en Cristo Jesús, que es el que nos da el descanso de todas nuestras cosas. Otro de nuestros puntos dice que los obreros que pierden el rumbo. Si nosotros leemos, dice, Balaam tomó malas decisiones. Si ustedes estudian la historia de Balaam en Números 22, 23, hasta el 24, ustedes van a encontrar, dice que él era un profeta del Señor. Yo estuve leyendo Números y el Señor estaba utilizando a era un mago, era un hechicero. Exacto. Era un hechicero. Entonces, Dios lo utiliza porque, como ustedes saben, el pueblo de Dios, los israelitas, cuando salen de Egipto, hacen varias conquistas. El rey Balac de los moabitas se sintió amenazado. Cuando si ustedes leen, como les digo, ustedes saben que Dios le había dicho al pueblo de Israel que no atacara a los moabitas. Pero bueno, a lo que vamos es de que este hombre estaba siendo utilizado por el Señor y él pudo contestar conforme al propósito de Dios, porque en Números 22:13 les dice, regresen a su tierra porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Aquí Balac manda a ancianos, ¿cómo se dice? Manda a personas importantes a que busquen a este mago, como ya lo dije, hechicero, para que aventara maldición maldijera al pueblo de Dios. Entonces, él se niega porque Dios le pone en su corazón que se niegue. Le dice, te vas a negar, no vas a ir. Y la segunda vez que le fue igual solicitado maldecir al pueblo, de igual manera, él dijo que aunque le dieran, dice, aún si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Amén. 22:18, Números 22:18. Pero yo estuve también leyendo que muchos estudiosos de la Biblia piensan que este hechicero estaba negándose también para ver si sacaba más tajada, como decimos, o sea, si pedía, así se le podía ofrecer más, sí, porque como sabemos, todavía en estos tiempos tenemos eso, muchas veces la gente se te niega a ciertas cosas cuando tú le ofreces porque, no, ese no es el precio, ¿verdad? Quiere sacar más. Y aquí este hombre dice que Dios le dio la orden, dice, sin embargo, Dios le da la orden a Balaam para que acompañe a los enviados del rey Balac. Y en el camino pues sucedieron cosas. Ustedes saben que la burrita, el asna que traía este hechicero, en la que montaba, se empezó a retirar del camino. ¿Por qué? Porque miraba al ángel de Dios. Amén. Y él la azota y le pega y le dice que la va a matar, la amenaza. Y hay algo que pues ustedes saben, cuando Dios te manda a alguien y tú tienes esos ojos bien abiertos espiritualmente como para verlo, te tienes que alejar de lo que es lo malo. Y dice que después de esta advertencia, dice que el ángel del Señor se le aparece a este hombre y le dice, le pregunta, ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? Si no te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos. Algo estaba pasando ya en el corazón de este hombre. Algo ya estaba pasando porque vamos a ver después que él es una persona que toma una mala decisión. Como todos estamos expuestos hoy, si no conocemos la palabra de Dios, a tomar malas decisiones. Así es. Entonces dice que después de esta advertencia divina, la historia bíblica nos narra sobre los intentos hechos por Balac para que Balaam maldijera a Israel, pero que en todos los casos él pudo no solo decir palabras de bendición para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel.
Pero ciertamente dice que ya la maldad ya existía aquí, en el corazón de esta persona. Y dice, esta se hace evidente en la cita de Números 31:16, la cual señala, fueron ellas las que, aconsejadas por Balaam, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. Por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Sí, este hechicero, mago después puso en las personas, en las mujeres, de que sedujeran a los israelitas, que se hicieran pecar para que traicionaran a Dios, porque es lo que hicieron, traicionar a Dios. Y encontramos que él era así, como les digo, una persona que tomó malas decisiones, y después podemos encontrar que él también muere a espada, en batalla. Y en otro punto dice que el nicolaísmo, un acuerdo con lo pagano. Hechos 6:5 dice lo siguiente: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice que en estos versículos se menciona a Nicolás de Antioquía, de quien se supone que le dio el nombre a un grupo de la iglesia, y que después estos hicieron un trato con las religiones paganas como para participar en cosas así, en actividades sociales y religiosas de las que no debían meterse. Exacto, desviados de Dios. Exactamente. Entonces dice que la referencia histórica de Irineo, Clemente y Tertuliano sugieren que este grupo se hizo una secta gnóstica. Ya en lecciones pasadas nuestra pastora nos explicó lo que es una secta gnóstica, lo que son todas estas religiones paganas, que se dice religiones porque pues uno se intenta, como decimos, ligar a una deidad, pero desgraciadamente para ellos Cristo no es religión, es relación. Amén. Y nosotros debemos de tener una relación con Cristo, no una religión. Dice que la figura de los nicolaitas en acción y en obras se relaciona con el de Balaam, porque ellos eran corruptos, ellos se adaptaban a toda clase de cosas malas, dejando lo que era la verdad de Dios, la doctrina de Dios. ¿Y por qué? Porque tenían ambiciones, se dejan seducir por sus ambiciones, por sus deseos personales, por decir, deseaban tener dinero, fama, muchas cosas de esas. Y hay una canción que dice, ¿para qué quiero la fama si ahí no está el Señor? Así es. Entonces, bien dicho. así para nosotros, o sea, no podemos, como ya les he dicho, cualquier servicio que tú hagas en la iglesia para Dios, no te puedes llenar de orgullo y esperar la fama y todo para ti. La honra y la gloria es para Dios, porque Él es el que nos utiliza. Yo estoy aquí, dice, también por obra y misericordia de Dios. Porque la pastora me habló un día y me dijo que usted ayudarme. Entonces, también hay que estar agradecidos porque me dieron la oportunidad. Pero no por eso yo me voy a envanecer y voy a decir, yo soy un maestro de la Biblia y yo quiero la fama para mí, quiero que la gente hable bien de mí y no de Dios. No, es al contrario. Se tiene que pedir que se hable bien de Dios, que se reconozca que Dios es el que ha cambiado la vida de uno, y no estar siendo seducidos por esas cosas, esas doctrinas falsas y por las ambiciones de uno mismo. Amén. Entonces ya el tercer punto, fíjense, es lo que nos dijo ya nuestro pastor hace ratito en un comentario. Dijo que el arrepentimiento, el llamado divino está para todos, pues, está permitido para todos, pero tienes que arrepentirte. Amén. Arrepiéntete, si no, no hay perdón. Aleluya. Y al arrepentirte no es solo de este momento, sino que tiene que ser día con día, o sea, día tras día. O sea, tienes que seguir haciéndolo, levantarte en las mañanas y pedir perdón por tus pecados, aunque tú digas, no hice nada malo, tú tienes que pedir perdón. Entonces Apocalipsis 2:16 dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé, dice, con la espada de mi boca.
¿Cuál es la espada? ¿Cuál es la espada que nosotros tenemos? Aleluya. Esta es la espada que Gracias, nosotros tenemos. Señor. Esta es la palabra de Dios, la que nos enseña, la que nos puede quitar todo lo malo, la que nos puede ayudar a quitar toda esa dependencia que teníamos a las cosas malas, o que tenemos a las cosas malas, a lo que nos induce a hacer lo malo. Entonces hay que arrepentirnos, hay que buscar el perdón de Dios, que Él tenga misericordia de nosotros y que nos perdone. Hay que buscar eso. Entonces estos problemas están censurados por Dios en la carta a Pérgamo, están relacionados con un alejamiento de la verdad. Y aquí dice esto, fíjense lo que nos dice: de la misma manera la iglesia de hoy, cuando abandona su encuentro diario con la palabra de Dios, comienza a ceder el terreno al enemigo, permitiendo que éste lo destruya desde adentro. Y es la verdad, cuando tú dejas de estudiar, cuando tú dejas de orar, le das entrada al diablo. Le das entrada al diablo. Yo siempre lo he dicho hasta a mis amigos, porque cuando me dicen, no, es que hay veces que no tengo tiempo, me pongo a hacer, por decir, algún ejercicio, y ellos mencionan mucho que el hacer yoga. Digo, la yoga se trata de poner tu mente en blanco, y esa es darle entrada también al enemigo. Porque pones tu mente en blanco, no tienes un buen control de tu mente. Entonces, yo siempre les digo, cuando tú vienes aquí, tú te das cuenta de qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que tú tienes que dejar y qué es lo que tienes que hacer ahora. Y ellos dicen que tienen miedo a darse cuenta de que están mal. Entonces, cuando uno deja de hacer estas cosas, de leer, de orar, de platicar con el Señor, le da la entrada al diablo. Me llevé a un amigo en esta semana, me llevé a un amigo a que viajara conmigo porque ocupaba ayuda, y dice que él es alcohólico, pero no lo reconoce, tiene un problema que no lo reconoce porque no quiere. Y él estuvo yendo a la iglesia en Narcola cuando yo estaba allá con nosotros, y me dice, estuve platicando con el Señor, dice, y yo estoy arrepentido, de hecho soy alcohólico, y yo sé que por eso dejo mis trabajos, y le dije, bueno, ¿y por qué no dejas de hacerlo? No, es que esto me gana, esto es más fuerte que yo. Le dije, no. Si tú dices que estás platicando con Dios, tienes que saber que Dios te escucha, pero que también tiene un límite. Entonces, si tú le estás pidiendo tu ayuda, tú necesitas poner de tu parte. No se lo dejes todo a Él. Tú tienes que poner de tu parte. Porque, como dicen, Dios es tan caballero, nuestro Señor Jesucristo es tan caballero, que si tú no le abres tu corazón, Él no te va a obligar. Y tú necesitas hacer eso. Y estuvimos platicando, tuvimos buenas pláticas. Me dio la oportunidad de que yo le compartiera y pues, como les digo, no hay que dejar de estudiar la palabra. Entonces dice, otro de nuestros puntos es la encrucijada de la iglesia contemporánea. Así que ante las pruebas, el pueblo de Dios solo tiene dos caminos a seguir: el ejemplo de Antipas, que es mantenerte como un testigo fiel y no negar tu fe, o el ejemplo de Balaam, que ante la prueba no resistir la tentación y se dio ante ella. Y sí, es verdad, porque hoy vivimos en una sociedad que está cada día más acabada, es la palabra que yo tengo. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar palabra, se les hace algo de locos, para ellos es algo que no tiene sentido. Pero bueno, esto es lo que ahorita estamos viviendo. Entonces, pero como decimos, hay que, como aquí en el caso de Balaam, que a él se le dio consejo, así nosotros debemos de seguir aconsejando a las personas, aunque ellos no quieran escuchar. Hay que esperar la oportunidad, siempre lo he dicho, para hablar de lo que a nosotros se nos ha encargado. Amén. Entonces Dios dice que continuamente nos exhorta a mantenernos obedientes a su enseñanza y a conducirnos según sus consejos.
pero tampoco no nos está coaccionando para hacerlo. Entonces la encrucijada de la iglesia contemporánea no es diferente a la que se describía en la carta de Pérgamo. Vivir según el consejo de la palabra de Dios a pesar de las consecuencias, o adaptar la fe a la cultura de este mundo. O sea, eso no está para nosotros. Nosotros tenemos que seguir el consejo de Dios, no adaptarnos a lo que viven las demás personas, a lo que se vive hoy en este mundo. Dice que la Biblia nos recuerda que no debemos conformarnos a la cultura de este mundo, y Romanos 12, del 1 al 2, dice, ahí no sé si alguien lo tiene por ahí, Romanos 12, del 1 al 2. Sí, Romanos. Ay, se me olvidó que Ya vamos, aquí lo tengo ya, ¿no? Dice así que Romanos 12, del 1 al 2, dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Entonces, no debemos de mezclarnos con lo que se vive hoy. Debemos de renovarnos a través de nuestro entendimiento. Como dice, hay que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena porque hacemos lo bueno, lo que a Dios le agrada. Agradable porque, como ya lo dije, es lo que a Dios le agrada. Amén. Perfecta porque no la podemos, nadie le puede rebasar. Sí, exacto. La voluntad de Dios es lo perfecto, la de nosotros no. Amén. Nosotros no tenemos ni la fuerza muchas veces, como ya saben. Nunca la hemos tenido como para dejar de hacer lo malo por nuestra propia voluntad. Así Entonces, es. es lo que tenemos que conocer. Dice que esa renovación se da solo en aquellos que hacen que la palabra de Dios sea su manual de vida, y que permiten que ella les transforme desde dentro, que son las convicciones, y hacia afuera, que son las prácticas. Dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y sí, esta es la gran verdad, porque ponte a pensar, cuando tú haces algo malo, pero tú eres un creyente y por alguna razón has hecho algo que no es bueno, te pones a pensar, te pones a meditar en lo que hiciste y dices, ay no, sí que la regué, o sea, y es realmente ahí cuando tú sientes, porque si tú no eres un creyente, tú haces algo malo y no te importa porque lo sigues haciendo. Yo he escuchado historias entre mis amigos de gente que dice, no, allá en México tenemos un amigo en el barrio que él se metió a lo malo y mató 2 o 3 de sus amigos, hizo cosas horribles. Entonces digo yo, ¿y qué le pasó a él? No, pues lo mataron también. Y digo yo, yo no podría. Sí, hay veces que me molesto por cositas y digo yo, ay, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen lo otro? Y luego después pienso y digo, pues, me enojé, no debí de haber hecho eso, estoy mal, no debo de ser así. Entonces hay que renovarnos, hay que buscar siempre que ese entendimiento nos lleve a ser tranquilos, a ser pasivos, a no permitir que el enemigo nos ponga tropiezo. Amén. Dice que el Señor mismo es el que les indica a los cristianos de Pérgamo que Él peleará con la espada de su boca. Solo al encontrarnos con la palabra de Dios quedará en evidencia el pecado al que debemos renunciar. Esto es lo que le estado diciendo, o sea, lo que estamos platicando. Cuando tú vienes aquí, tú sabes qué es lo malo, tú te enseñas a discernir qué es lo malo y qué es lo bueno. Me dice mi hermano, has cambiado mucho. ¿Por qué? Porque aquí está mi cambio. Amén. Aquí está mi cambio. Aleluya. La palabra de Dios es la que me ha cambiado. Porque yo era de lo peorcito. Mal hablado y enojón, de lo peor. No, era de lo peor. Me irritaba por cualquier cosa, pero ya gracias a Dios
gracias a la palabra de Dios es que estoy aquí, a la misericordia de Dios y a la gracia de Dios. Entonces dice, 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pastora, ¿usted me puede dar una explicación, porque no sé bien que sea redarguir? Yo le voy a explicar todos estos pasos de 2 Timoteo 3:16. Sí, perfecto. Lo primero es enseñar, o sea, que uno se dé cuenta de lo malo que está haciendo. Okay. ¿Qué pasa con una persona que está buscando reconciliarse con Dios? Cuando se da cuenta de que está haciendo malo, se va a sentir mal. Eso es lo que quiere decir redarguir, que te des cuenta de lo malo que has hecho y te vas a sentir mal. Vas a tener remordimiento, vas a tener ese inquietud, angustia porque has hecho lo malo. Eso es redarguir. Entonces, una vez que te estás sintiendo tan mal por los errores y las maldades que uno ha hecho, entonces viene el corregir. Ok, ahora me he dado cuenta, he hecho mal, Dios me lo está mostrando, me siento muy mal por lo que he hecho, no lo voy a hacer más, ahora voy a tomar el camino recto. O sea, como dicen en el ejército, course correction, o sea, tomar el curso para corregir, o sea, un nuevo camino para corregirlo. Y instruir en la justicia. Ahora quiero aprender, ahora sí, yo voy a aprender lo que es correcto, lo que es justo, lo que delante de Dios es honorable. Amén. Así es. Bueno, y como ya nos lo explicó nuestra pastora, esto es lo que hace la palabra de Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, fíjense, hay algo que no conté. En eso que les digo, en esos comentarios que estaba leyendo, hay quien dice, bueno, como les digo, yo pensé para pronto, Dios no puede bendecir a estas personas. Y hay personas que sí te lo dicen y estamos tan desviados que yo leí un comentario en lo que decía, si crees ahí mismo en ese video, si crees en Jesús estás mal, porque la única verdad está en la Torah. Yo me pregunté, dije, esta persona habla de la Torah como si la leyera, como si la tuviera en sus manos, pero a lo que me estoy refiriendo es de que en el idioma original, o sea, tú hablas y dices y según te crees un sabio, pero no, tú no puedes decir eso, o sea, enséñate con la palabra de Dios, porque está inspirada por él, toda, Antiguo y Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Entonces dice que la recompensa, dice que va a venir, dice que aunque los falsos maestros siempre están presentes en la historia de la iglesia, porque 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces también dice que cada generación ha tenido cristianos como Antipas, testigos fieles del Señor. Dice, y a ellos se les hace la promesa que al que venciere, como dice aquí, se les va a dar de comer ese maná escondido y esa piedrecita, la que nos dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, dice, al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y dice que la frase al que venciere hace referencia al que permanece firme hasta el fin, y eso lo puedes leer en Mateo capítulo 24 de los versículos del 4 al 14, es decir, que no te debes dejar seducir con falsas enseñanzas, porque si tú tienes el conocimiento de lo verdadero que está en la palabra de Dios, tú no te puedes dejar engañar. Amén. Tú no te puedes dejar engañar. Aleluya. Y cada vez que escuches algo, ven a la palabra y fíjate si es verdad lo que se está diciendo.
yo el otro día estaba platicando al pastor que tuve una pequeña plática con mi mamá, porque dice, no, escuché a un muchacho que estaba profetizando, el Señor lo estaba utilizando, y le digo yo a mi mamá, a ver, ¿qué estaba diciendo? No, pues estaba diciendo esto y lo otro. Digo, pues es obvio, digo, porque si tú estudias, si tú vas a la escuela y estudias, te van a enseñar que por qué pasa un terremoto, por qué pasa un tsunami, cosas así. Le digo, entonces él no te está diciendo nada de otro mundo. Dice, no, es que la Ciudad de México tiembla por esto, por lo otro. Sí, pues está sobre el agua, le digo, va a desaparecer, sí, porque le digo, ninguna profecía, le digo, tú debes de ver que ninguna profecía se encuentra América, en el continente americano. Digo, entonces no te está diciendo nada de otro mundo, ven a la Biblia, le digo, y ahí lo vas a encontrar. Hay que tener mucho cuidado. Yo no le puedo llamar un profeta porque no, yo no lo veo como un profeta, yo creo que eso ya pasó. Entonces, dice que también dice que Jesucristo, hay que conocer lo verdadero, lo que proviene de Jesucristo, y dice Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego creo que es el versículo 5 el que dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto, porque fuera de mí nada podéis hacer. Lo estoy parafraseando, no me lo recuerdo bien, pero es verdad, porque fuera de Cristo nada puedes hacer. O sea, yo digo y pienso, yo estoy, por decir, en una situación en la que yo, hay veces que me preguntan, oye, ¿te hubiese gustado manejar un tráiler? Digo, sí, pero estoy contento porque Dios me tiene en el lugar que Él piensa que estoy bien, y sin Dios no lo hubiera podido lograr, sin Dios no lo hubiera podido hacer, sin Cristo no lo hubiera podido lograr. Entonces, de igual manera, estoy aquí dando la clase porque es la voluntad de Dios, porque Dios quiere. O sea, yo creo que por mí, a lo mejor no lo fuera, porque si alejado, como dice, fuera de Cristo no puedes hacer nada más que lo malo, es lo único que haces. Es la verdad. Y una de las recompensas dice que ya está en nuestras manos. El maná del cielo se tipifica un tipo de pan recibido por los israelitas durante el éxodo. Y si ustedes lo leen, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y se sentían con hambre y tenían hambre, y Dios les da de comer el maná del cielo, dice que cayó, ¿verdad? Entonces dice, Jesús también se describe a sí mismo como el pan de vida en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 25 al 35, y es que ahí hemos recibido nuestra salvación por los méritos de Cristo, quien se dio por nosotros para darnos vida. Porque dice, por tanto debemos ser fieles a este regalo divino. Y sí, porque nosotros merecíamos estar ahí en esa cruz, y Cristo se dio por nosotros para darnos la vida eterna. Entonces nuestra tarea en este mundo es mantenernos firmes en esta convicción fundamental del cristianismo. Jesús es el pan de vida que nos ha dado y continúa dando vida al mundo. Amén. Entonces, tú quieres saber si, como les digo que decía mi camisa, habrá vida después de la muerte, y decía, toca mi troca y te darás cuenta. Pero no, sí hay otra vida, y esa vida está en Cristo. Amén. Es el único que nos puede dar la vida. Sí la hay otra vida, pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, es una recompensa eterna. Apocalipsis 2:17 menciona la siguiente expresión: una piedrecita blanca, y en la piedrecita es escrito un nombre nuevo. Dice que esta expresión, yo lo estuve leyendo aquí con el libro y con la Biblia, dice que esta expresión se refiere al regalo de la vida eterna. Amén. Que en la antigüedad dice que las piedras blancas se utilizaban como galardones a quien ganaba, por decir, en unos juegos, que participaban en competencias, y que también era como utilizado para invitación a eventos. O sea, cuando te daban esa piedrecita estabas invitado a un gran evento. Y dice,
Y lo que nos dice Apocalipsis 19:9, capítulo 19, versículo 9, dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Aleluya. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, que somos llamados a cuidar la salvación que se nos ha otorgado por gracia, a ser fieles a las demandas divinas de una vida de santidad. Hebreos 12:14 dice que también tenemos que atesorar en nuestro corazón el consejo de su palabra y no separarnos de ella. Los Salmos 119, versículo 1 al 5, del 10 al 12, 33 al 35. Y también somos llamados a compartir esta verdad con otros que lo requieren. Segunda de Timoteo 4:2. Entonces, hemos llegado al fin de esta lección. Hemos, creo que, dejado claro que la palabra de Dios es la única que nos puede enseñar a discernir entre lo bueno y lo malo, y que tenemos que poner atención en lo que Dios nos dice, porque dice que si no, Él va a venir y va a intervenir, y no está hablando de que va a su segunda venida, está hablando de que Él puede intervenir cuando nosotros estamos en lo malo, que Él puede llamarnos la atención y que si no le hacemos caso, el llamado después va a ser más severo. Entonces les voy a leer la conclusión para que terminemos. Dice: cuando escuchamos la voz de Dios, ¿somos fieles a su demanda? O sea, esa pregunta hay que hacérnosla y hay que contestarla a nosotros mismos. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos pide? Dice: nuestra vida, dice, sirve de inspiración para que otros se mantengan firmes en su fe, o es un tropiezo para el caminar de otros con Dios. Hay que ponernos a pensar en estas dos preguntas. Y dice que la gratitud por el don de la salvación que hemos recibido de su mano y del bendito consejo de su palabra provocará que nuestro corazón sea como el de Antipas, o sea, seamos testigos fieles. Y el día de mañana también el Señor se alegrará de cada uno de nosotros y nos presentará como un obrero fiel. O sea que, hermanos, hemos llegado al fin de esta lección y espero que hayamos aprendido algo. Yo he aprendido varias cosas y creo que de más de las que yo pensaba. Y nos vemos en la próxima. Dios me los bendiga. Amén. Aleluya.